bombastique, donne-moi ton bomb. Que en la década del 2000. Es decir, ustedes pueden pensar, ¿no? El mundo se está desarmando, no, al contrario. Hay más armas convencionales de las que había hace una década. O sea, estamos en un proceso de real. Siguiente. Ahora vienen históricamente los mayores países exportadores de armas. Desde luego ustedes está su hermanito, que es Estados Unidos, como el mayor exportador de armas histórico de 1992 a 2010. Le sigue la Unión Soviética, otro país que ha monopolizado también la venta de armamento como Gran Bretaña, Francia. Y miren que los datos que nada más estoy dando del mayor vendedor de armas solo son de la Unión Soviética, porque si yo fusionara la venta de la Unión Soviética con las actuales de Rusia, Rusia sería el primer lugar, sin lugar a dudas superando a Estados Unidos. O sea, si este mundo se ha armado, es gracias precisamente a Rusia y a que le vende a todos esos países que políticamente son extraños o no comparten la política exterior de Estados Unidos. Y luego, por ejemplo, viene un país que es Alemania y Chile, la antigua Checoslovaquia, Italia, Holanda, pero si se fijan, pues prácticamente son países europeos los que dominan este comercio de exportación de armas. Siguiente. La siguiente gráfica es quizás de las más interesantes. Miren ustedes si ven ahí en el sitio, pues podrán ver la clasificación total de quiénes son los primeros países exportadores de armas. Y yo lo que hice en esa tabla fue acomodarlos por ubicación regional. Y entonces, de un lado está el lugar que ocupan dentro de su región, continente, y inmediatamente cerca está el ranking que ocupan a nivel mundial, donde curiosamente en primer lugar pues está desde luego Estados Unidos, en segundo Rusia, que nadie la puede de ahí, pero en tercero, fíjense cómo va evolucionando, cómo vamos, en lugar de evolucionar, va a un proceso contrario, parece una involución, porque Alemania, a pesar de todo, a pesar de que fue dirigida, a pesar de que tenía su ejército, que le redujeron el número de armas, que no le permitían tener armas nucleares, a pesar de todo, fíjense cómo el vínculo de armamentismo y economía está plenamente relacionado. Porque Alemania ahora, que es la principal potencia económica de la Unión Europea, pues obviamente eso se traduce a que es la principal potencia generadora de armas y exportadora de armas. Por lo tanto, ese lugar que a lo mejor había perdido en pocos años, Alemania ha superado a las ventas totales de Gran Bretaña y Francia juntos. Para que vean cómo va la dinámica en Europa de la venta de armas y que tiene que ver con la creación también de complejos militares. Otros países que a lo mejor son menores pero que también invierten mucho en la industria militar son España y Holanda. En Asia, pues desde luego tenemos a China como en primer lugar y séptimo del mundo, porque eso sí pues, hay una diferencia entre la exportación y la importación de armamento. Luego sigue Corea del Sur, Singapur, Uzbekistán y la India, que pues, también se caracteriza por tener tanto armas convencionales como no convencionales. En África pues, son pocos los que destacan. Está Sudáfrica, que se va hasta el 17 mundial, y Libia, que bueno, que a lo mejor con la muerte de Muammar Gaddafi pues ya no va a tener tanto armamento que vender. En Medio Oriente, un país que le gusta mucho a su mismo nivel, que es Israel, e Irán, ¿no? Ellos mantienen una competencia completa es decir, algo que dejó la Guerra Fría fue guerras frías locales. Por lo tanto, pues así como Corea del Norte y Corea del Sur viven su propia Guerra Fría, pues también se está dando un fenómeno político en Medio Oriente, donde Irán pues intenta ser el competidor de eso. Y finalmente en América, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Venezuela. México no aparece en esta tabla porque recuerden que son exportadores. Ahorita en la siguiente van a ver la comparación. Donde ahora sí está, ¿y quiénes son los principales países que compran? O sea, ¿quiénes se imaginan ustedes que son la minita de oro de Estados Unidos y Rusia? En Europa, por ejemplo, en primer lugar se encuentra Grecia, luego sigue un país de Medio Oriente que es Turquía, que tiene muchos problemas. Ustedes pueden decir que también es europeo, yo lo puse en el mapa europeo. Países como Noruega, que tienen un complejo militar bastante desarrollado, que tienen una compañía que se dedica simplemente a la fabricación de armamento, y después viene Portugal y España. En Asia, el que más armas compra es la India, de hecho la India es el primer lugar a nivel mundial que compra armamento a Estados
Le sigue Singapur, que también tiene el segundo lugar mundial. Corea del Sur en el quinto, Pakistán en el sexto mundial. O sea, tenemos en consideración que la zona donde más armamento se vende en el mundo es Medio Oriente, y después el sudeste asiático. Y se está llenando de armas convencionales. En Medio Oriente tenemos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Qatar y Jordania, que no se quedan muy atrás, están 11, 12, 20, 24 y 30 respectivamente. Y en América Latina, ahí sí tenemos el caso de México. Primero, en primer lugar, Colombia, de este proceso de vietnamización que tiene Estados Unidos desde la que tiene la guerra con las FARC, Chile, Brasil y México en el cuarto lugar. Es de considerar el caso de México. Por ejemplo, un día comentaba con Mauricio cómo ha avanzado la política de compra de armamento de México, en el sentido de que, fíjense nada más, en solo 15 años prácticamente, y esto involucra no solo la guerra que ustedes pueden decir de Calderón contra el narcotráfico, sino también el periodo de Vicente Fox. En 15 años México subió nada más del lugar 72 al 48, y es probable que siga avanzando porque se necesita más armamento. Esa es la justificación que da el gobierno federal para vencer al crimen organizado. A continuación, ahora me voy a otro terreno, a la siguiente diapositiva. Tiene que ver con las pruebas nucleares que se hacen. En total, tenemos que en la atmósfera se han hecho 530 pruebas nucleares, subterráneas, que son las aprobadas, 1529, y en total en la historia de la humanidad se han realizado 2059 pruebas nucleares, de las cuales Estados Unidos ha realizado prácticamente la mitad. O sea, ni siquiera la Unión Soviética ha realizado tantas pruebas nucleares como los Estados Unidos, que ha realizado en su totalidad 1032. Y después siguen dos países, bueno, obviamente Francia, China y Gran Bretaña, y hay un caso particular, ahora no en el terreno de lo convencional, sino de las armas no convencionales. India y Pakistán tuvieron desde la década de los 90 acceso también a poderío nuclear, pero esto tiene que ver con situaciones políticas también, es decir, la guerra, la lucha, el conflicto que siempre han tenido India y Pakistán entre ellos, pues ha provocado que en algún momento vaya esta relación radical en escalada. Por lo tanto, que ahora la competencia no solo sea en armas convencionales, sino en armamento nuclear, lo cual pues es riesgoso, porque finalmente eso da lugar a que en cualquier momento pueda haber una guerra nuclear entre estos dos países si la situación diplomática no es buena, que es lo mismo que lamentablemente está pasando en Corea del Sur y en Corea del Norte, donde con las pruebas que está haciendo Corea del Norte, pues que obliga a Corea del Sur a que también tenga armamento nuclear cerca para defenderse en cualquier momento. Esos son los riesgos que se tienen que tener, porque si se fijan, antes de 1980 prácticamente pues eran pocos los países que tenían acceso a la energía nuclear, era una élite simplemente. Estados Unidos, la URSS, Rusia, como ustedes podrían llamar, Francia, China y Gran Bretaña. Y aparte de eso, simplemente no había más países. Y ahora lo que tenemos en el siglo XXI, que es la parte que tenemos que estudiar como internacionalistas, es ¿por qué ha crecido ese mercado? ¿Cómo es posible que países como India, como Pakistán, ahora tenemos también a Corea del Norte, ahora también está el caso de Irán, y ahora sigue también, por ejemplo, aquí en América el caso de Venezuela? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está permitiendo? O, mejor dicho, ¿qué está provocando que los países se armen a tener esa nueva tecnología? Siguiente. Ahora no solo son pruebas nucleares, sino el equilibrio de las fuerzas nucleares de cada uno de los países. Estados Unidos te lleva cierta ventaja, pero ahí hay una diferencia entre armas nucleares estratégicas y no estratégicas. Las armas nucleares estratégicas pues, son los misiles intercontinentales más nuevos, donde la URSS se ha quedado rezagada, porque la URSS prácticamente tiene un arsenal lleno de misiles balísticos. Si fusionamos, desde luego, las armas nucleares estratégicas con las no estratégicas, tenemos la gran conclusión de que Rusia actualmente es el país que más armamento tiene. Después sigue Francia y Gran Bretaña, y obviamente países que se han ido haciendo de armas también, como por ejemplo el caso de Israel. Siguiente forma. Ahora, con esto ya voy a finalizar para que no se me duerma, para que ya no se haga tan pesada la conferencia
es que en la dinámica económica que se tiene, en la dinámica de la economía de guerra, el planteamiento en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX prácticamente, desde que acabó la guerra civil en Estados Unidos, es hacer un complejo militar industrial. ¿Qué es eso del complejo militar industrial? Antes, cuando a mí me enseñaron, decían que era como un triángulo perfecto entre gobierno, empresas y el Pentágono. Yo digo que más que triángulo es un círculo, porque ya involucra a más actores internacionales, donde no solo están las empresas, no solo está el gobierno, sino también, por ejemplo, están las universidades, están los partidos políticos. Es mucho más complejo el complejo militar industrial. Por eso tiene ese nombre, complejo militar. ¿Y en qué consiste? Bueno, la participación del Pentágono presionando al gobierno para que le da presupuesto, obligándolo a que las políticas de fuerza sean aprobadas. Por ejemplo, en este informe que les digo que Mike Rogers, presidente del Comité de Inteligencia, le dio al presidente Obama. Por otra parte, también están las empresas, que ahorita, como lo van a ver en esta gráfica, a lo mejor hasta allá atrás no se alcanza a ver muy bien, pero la participación que tienen las empresas convencionales tienen más ganancias por su participación en el proceso acuático que inclusive en las cosas normales que tienen. Por ejemplo, General Dynamics. Por otra parte, también están las universidades, como Harvard, como el Instituto de Massachusetts, que gran parte de sus investigaciones tienen dinero, tienen presupuesto gracias a que el Pentágono lo financia y gracias a que ellos ponen dinero ahí y se realiza una modificación, una reinvención de la norma. Y también que ellos son los llamados think tanks o tanques del pensamiento. Esos son la participación de las universidades. Y también, desde luego, pues está la parte central del gobierno, que ellos, junto con los partidos políticos, o en el caso específico de Estados Unidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata, pues presionan para que exista mayor presupuesto o una política exterior más activa en el terreno de creación de más armamento. Lo que tenemos ahí, y lo que quiero revelar, dice la tabla, porcentaje de las ventas militares en el total de ventas de las empresas estadounidenses. Es decir, aquellas donde ven ahorita la barra más crecida, pues son empresas que se dedican simplemente a eso. Por ejemplo, tengo aquí a DRS Technologies o a Boeing, que aunque ustedes saben que Boeing es un gran fabricante de aviones, pues más bien sus ganancias las obtiene de la parte armamentista, de lo que le da el Pentágono de armamento, y de ahí vienen principalmente las ganancias, a tal grado que obtienen el 98% de todas sus ganancias viene por la venta de armamento. Otras, por ejemplo, que están ahí como General Dynamics, que está al 59%, es decir, imagínense, ustedes pueden pensar, no, la ventaja de General Dynamics es vender refrigeradores, microondas, no, la verdad es que no, la verdad es que es vendiendo aviones, vendiendo armamento, vendiendo satélites, vendiendo radares, vendiendo tecnología. Ese es el gran crecimiento. Por eso, si ustedes ven las empresas General Dynamics, General Electric, Boeing, Raytheon, que se dedica al 100% a ese tipo de industria, bueno, esas son las empresas que soportan mejor esta competencia. Y por eso es tan importante para Estados Unidos seguir justificando una economía de guerra. Ustedes pueden pensar que el presidente Obama va a sacar finalmente a las tropas de Afganistán, pero si no tuviera sentido tener negocios grandes, simplemente la economía de Estados Unidos caería. Como dato, para que vean cómo la economía de guerra en Estados Unidos es fundamental. El mayor empleador de este mundo no es Walmart. El mayor empleador de este mundo es el ejército de Estados Unidos, que tiene aproximadamente el 1% de la población estadounidense en su nombre. Que vean nada más qué capacidad tiene el ejército de Estados Unidos y cómo sin la guerra es una situación económica. Con esta lámina acabo ya la participación. Esta es la última, dice porcentaje de participación mundial de las industrias militares según origen. Y esto es fundamental porque resulta ser que el complejo militar industrial es una dinámica que ahora no solo existe en Estados Unidos. Antes teníamos el complejo militar industrial solo en Estados Unidos. No, ahora también hay otros países que han copiado exactamente el modelo hacia un complejo militar igualito a como lo tienen los americanos. Y el caso, ¿saben qué? Más paradigmático, más paradójico, es el de Rusia, donde ahora resulta que Rusia, de que habían bajado sus ventas de armamento convencional, ahora ha subido extrañamente otra vez desde 2000. Rusia ha vendido más armas del 2000 al 2010 que todo lo que vendió en las dos últimas décadas de la Guerra Fría.
¿Y saben cómo lo logró Rusia? Por su nueva dinámica capitalista. O sea, ahora Rusia está más armado de lo que estaba en la Guerra Fría. Y si lo quieren ver ahí, así, pues qué paradójico. Porque nosotros pensábamos que en la Guerra Fría había una competencia de armamento entre Rusia y Estados Unidos, o entre la URSS y Estados Unidos. Y resulta ser que ahora esta competencia se dio a un nivel mayor, porque ahora Rusia vende más armamento del que vendía antes. A tal grado, y eso se lo platico casi como chisme, que la empresa fundamental que estaba en Rusia se llama Rosoboronexport, y esa empresa era una paraestatal, era la que se dedicaba a hacer el armamento. Pues se vendió, se le metió capital privado, y ahora es la empresa que, junto con el gobierno de Rusia, vende todo el armamento a otros países. Y es que empieza una fusión total otra vez entre gobierno, empresas, universidades, una dinámica parecida a la que sigue Estados Unidos, la han aprendido muy bien Rusia, pero también, de acuerdo a la gráfica que se nos menciona, Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos representan el 41% del total de la participación de las industrias militares. O sea, lo que quiere decir, Estados Unidos pues sí es un país muy militarista que ha crecido económicamente, que tiene el monopolio de las empresas, que están en los primeros lugares, pero también, ¿por qué no decirlo? Hay otros países que también tienen sus empresas. Ayer Mario me preguntaba cuál era la participación de Noruega. Por ejemplo, Suecia tiene una que se llama Rheinmetall, que hace todos los tanques para Alemania, para España, y así nos podemos ir. También están las empresas francesas, las italianas, la empresa rusa, ustedes lo pueden checar, que se llama Rosoboronexport. En fin, la dinámica del armamentismo es muy compleja. Les he querido referir a algunas situaciones políticas, algunas situaciones económicas. Algo que tiene que quedar claro es que el proceso pues, depende directamente de países desarrollados. Si otra vez viéramos la gráfica de los países exportadores, nos daríamos cuenta que está monopolizado por una versión determinista, como ustedes decían de Marx. ¿Cómo está monopolizado hacia los países más desarrollados? A los países que están en el norte de este planeta: Estados Unidos, Canadá, Suecia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China. Prácticamente el único que está en el hemisferio sur es Sudáfrica. O sea, son muy pocos los países que participan. Hay un monopolio, otra vez, prácticamente de norte a sur, y las transferencias y las ventas de comercio se llevan a cabo precisamente de norte a sur, y así es como sigue. El peligro que desde luego existe en estos casos es que más países se sigan armando, y países, por ejemplo, como Venezuela, y ahora con la crisis que pasó en el norte de África, de Mauritania, por ejemplo, Mali, que se encuentra ahorita prácticamente neocolonizado por Francia, pues todas esas dinámicas sigue habiendo un gran comercio de armas que sigue llegando a todo. Bueno, pues con esto yo concluyo. No sé si había preguntas. Muchas gracias. Chicos, si tienen alguna pregunta, pues este es el momento. Sí, mi duda es respecto al cuadro que estaba de las importaciones y exportaciones de estos países que ingresan y exportan armas. Bueno, mi duda es por qué la India es de los últimos que exporta, pero a la vez también es de los que mayor número tienen importaciones. Ahí hay una incongruencia o algo al respecto. Y bueno, yo creo que España no tiene situación de conflicto bélico o podemos justificarlo como seguridad nacional, algo así. No tiene una situación de conflicto bélico, pero como les había mencionado, el gran lamentable legado que dejó la Guerra Fría fue conflictos, fue pequeñas guerras frías en otras
Entonces, digamos, tú puedes pensar, la India pues no tiene un riesgo de seguridad nacional, pero sí está en constante, continua competencia con Pakistán. Por eso ponía en la tabla de armas nucleares, como ellos en 1998 vino una escalada por 40 grados que tuvo que entrar Naciones Unidas a poner los quietos y Estados Unidos, porque era cosa de que realizaban una prueba nuclear y al mismo tiempo una prueba. Así se la llevaban hasta que llegaron a 6 pruebas. En algún momento les dijeron los aquellos. Para que te parezca todavía más increíble, fíjate nada más. Así que puedes poner la tabla de los resultados. Estados Unidos está en el primer lugar, pero si nos vamos a la de importadores, ponme una porfa, la de importadores. Estados Unidos, por increíble que eso te parezca, está en el 8º lugar de países que más armas importan. O sea, si el caso de India te pareció complejo, imagínate de Estados Unidos. O sea, ¿para qué el país que más armamento vende? ¿Para qué va a comprar? Pero eso es también el tipo de armamento que se vende. ¿Por qué? Porque tú, en la dinámica de relaciones internacionales o de comercio internacional, pues tú sabes que hay ventajas comparativas también en los países. Que también algunos países se especializan en cierto tipo de armamento. Que Estados Unidos también puede comprar. Por ejemplo, ahorita el mejor tanque que se utilizaba para entrar a Medio Oriente, fíjate que no es estadounidense, resulta ser que es uno de fabricación alemana, que son unos famosísimos que se llaman Jaguar. Cosa curiosa, porque en la Segunda Guerra Mundial los tanques eran el Tiger y el Panther. Y el Panzer. Esa creatividad le pusieron el Jaguar, y ese tanque es el preferido, porque además es un tanque súper moderno, que inclusive puede meterse a ríos y sigue avanzando debajo del nivel del mar, inclusive, y sigue avanzando. Y es que Estados Unidos también compra ese tipo de armas, porque hay regiones, hay países que se han especializado. O sea, ellos pues sí son grandes creadores de la revolución, pero también tienen que importar, porque esto finalmente es una dinámica de comercio. Y lo mismo pues en ese sentido le pasa a la India, porque la India puede, igual que en muchos otros países, como China, ya ven que el estigma con los chinos de que ellos venden unas cosas que duran poco tiempo. Lo mismo pasa con las armas. O sea, China vende armas masivamente, pero de muy baja calidad, pero sigue siendo un gran exportador. Pero al mismo tiempo también necesariamente tiene que tener armas más especializadas, armas que compran pues de países más avanzados en este tipo de tecnología, como Rusia, como Estados Unidos. Y en el caso de la India, por la excepción, pasa lo mismo con China. Al estar dentro de los BRICS, son ustedes saben, Brasil, Rusia, India, China, pues estos países también tienen su propia dinámica comercial. Venden armamento, a lo mejor no tan específico como en Estados Unidos. Venden armas comerciales a otros países más pequeños del sudeste asiático, pero también se tienen que nutrir de armamento más específico, como en el caso de las armas. No sé si eso resuelve un poco, pero sí. O sea, imagínate, si el de la India te sorprende, de Estados Unidos está para alguien más. Buenas tardes. Ve que hace un momento usted tocó lo de las guerras cibernéticas. Hace 2 semanas salió una noticia que empresas de Estados Unidos estaban siendo atacadas, como lo que va siendo la empresa Apple y Google King. Estaban intentando hackear sus cuentas y se investigó de dónde venían esos hackeadores o forma de extraer su información, y se descubrió que era China, donde trataban de hackear las cuentas de Facebook, ya las mencionadas Google King y Apple. El segundo comentario que quiero hacer es que si también países como India se están armando, es porque están creciendo las hostilidades por China, por la imponente China, que está creciendo actualmente a pasos gigantescos su economía, y por lo tanto los países se ven amenazados, y por eso su importancia de armarse. Actualmente China y Estados Unidos son 2 socios comerciales, pero a las espaldas son 2 competidores políticos. Entonces, por lo tanto, lo
a India y sí, principalmente esos dos. Y bueno, este sería mi comentario. Muy buen comentario. El primero, pues sí, efectivamente yo les ponía ese ejemplo porque demuestra cómo las relaciones internacionales, cómo el mundo, cómo la sociedad internacional tiene una nueva configuración. Por eso les decía que aunque no lo parezca, la nueva Guerra Fría se da de forma cibernética. En el pasado era a partir de armas nucleares o armas químicas, como ustedes quieren. Ahora está el mundo de lo cibernético, el mundo de la informática domina las relaciones. Por lo tanto, ahora los ataques son de esa magnitud. Sí es una cuestión crítica, y lo platicamos en algún momento, porque resulta ser que Mike Rogers, precisamente, les comentaba, el presidente del Comité de Inteligencia de los Estados Unidos, hace una afirmación muy grande que yo espero la sostenga con hechos y con pruebas, porque él decía que esos hackers no actuaban de forma independiente. Esos hackers llevaban aproximadamente 130 ataques diarios a la infraestructura de Estados Unidos, sea bancarias, informáticas, y que además esos hackers no actuaban independientemente, sino que actuaban bajo financiamiento y órdenes políticas de China. Por lo tanto, pues vean cómo está el punto, y por eso le pedía a Mike Rogers al presidente Obama que, o lo presionaba para que aprobara una nueva ley de seguridad nacional en cuanto a términos informáticos. Ahora, por otra parte, también hay que entenderlo así, sí hay una presión política, porque si te fijas, pues hubo cambio, renovación de la presidencial, y en lo que te decía de cómo está formado el comunitario mundial. Finalmente, el Pentágono es un grupo de presión, y como tal, pues en estos momentos se siente sorprendido. Imagínate qué siente el Pentágono cuando le dicen, es que va a haber una nueva ley de armamento. Se ponen a temblar los intereses, no solo del Pentágono, sino de las empresas. O que les dicen, no, es que pues ya vamos a retirar un gran número de tropas de Afganistán y Irak. ¿Cómo van a justificar ellos no? Entonces el presidente Obama decide llevar esos recursos ahora a salud, a políticas públicas. Pues a ellos inmediatamente significa una reducción de su presupuesto. Y de alguna forma tienen que demostrar que este mundo está en peligro. Amenaza, parafraseando de alguna forma a John McCain, que era comisionado de Obama, él decía una frase para enlazarlo ya con tu segundo comentario. Él decía, a mí no me gusta la guerra, a mí no me gustan las armas, pero la verdad es que este mundo es muy peligroso. Por eso tengo que estar preparado para defenderme como sea, contra quien sea y cuando sea, o sea, como venga el salto de la pedrada. Y eso es la política que piensa el Partido Republicano, pero así como también piensa Estados Unidos, así en ese mismo término también piensa la India y piensa China, de que tú ves la situación en la que está la India, está cerca de un país, Pakistán, que alojaba al mayor terrorista que está en todo el mundo. Y también tiene junto a muchos países que son hostiles, como Afganistán, como Irak, o sea, está en una zona muy complicada. Y por eso ese es el problema de por qué en esas zonas comienza o sigue creciendo. Esa es la mina de oro de Rusia y de Estados Unidos, porque le siguen vendiendo armamento a esos países, y esos países, en lugar de hacer una política de desarme, no, al contrario, tienen que seguir demostrando potencia militar, pero la tienen que seguir demostrando con una situación política. O sea, porque el mundo es, porque el mundo vive en esos límites, porque no ven garantías políticas tampoco, por ejemplo, de Israel, para disminuir su armamento. Ellos dicen, no, es que en cualquier momento Israel nos ataca o nos lanza un misil Jericó y ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora también hay gente como aquí María me va a explicar, pero como Manillate, bueno, pues tiene su proyecto de competir con Israel, de hacer de Irak el principal competidor de Israel. Entonces sigue creciendo una situación de guerra local en esa zona. Por último, y un comentario que sí me pareció muy interesante de su compañera, es cómo se va dando la reconfiguración de las relaciones internacionales en el siglo XXI. Porque tiene que ver algo con lo que tú dices. Rusia le está vendiendo armas a todo. Baby, montre-moi ton